En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Continuamos con el estudio del libro de los Efesios. Hemos estado hablando sobre las bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Y hemos estado mencionando o estudiando lo que Pablo menciona referente a estas bendiciones. El hecho de que fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, que fuimos redimidos en Cristo, que fuimos llamados para ser santos, que fuimos llamados también para recibir una herencia y una serie de bendiciones que Pablo menciona en el capítulo 1. La oración que Pablo hace al final del capítulo 1 pidiendo sabiduría, ciencia y conocimiento de Dios para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado, para que conozcamos a plenitud esas bendiciones de las cuales Pablo habla en el prólogo de esta epístola, esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2. El capítulo 2 habla de cuál es nuestra identidad en Cristo. Pero Pablo enseña nuestra identidad en Cristo haciendo contraste con lo que nosotros éramos antes. Así que este capítulo 2 habla de un antes y de un después. Habla de cómo era la condición pecaminosa, de alienación hacia Dios, de ignorancia y de esclavitud que nosotros estábamos antes de conocer a Cristo. Y luego Pablo contrasta lo que nosotros éramos con lo que ahora somos en Cristo. Nuestras bendiciones y la identidad, lo que nosotros somos. Esto es muy importante, conocer nuestra identidad. Conocer cuál es el privilegio que tenemos en Cristo, las bendiciones en Cristo, nuestra posición en Cristo. Y el capítulo 2 habla de estas cosas y Pablo, para enseñarnos, para que podamos ver hace un contraste, pues un contraste de lo que éramos y de lo que somos, como cuando uno compara la oscuridad con la luz, lo negro con lo blanco. Así Pablo aborda el capítulo 2 del libro de los Efesios. Habla de la edificación de la iglesia y de lo que nosotros somos ahora en Cristo. Y dice así en el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todas las demás personas. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta ahí vamos a leer y vamos a ver ciertamente lo que Pablo trata de explicarnos respecto a nuestra posición y privilegio en Cristo. Pero él habla de que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición cuando nosotros no conocíamos a Cristo, cuando Dios todavía no nos había llamado, ni nos había justificado ni redimido, porque todavía no habíamos hecho nuestra decisión de creer en Cristo. Entonces, estábamos muertos en nuestros delitos. Disculpen, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Pablo dice que y se incluye él, e incluye al pueblo de Israel, porque aunque el pueblo de Israel gozó de privilegios desde el principio, y Dios hizo un pacto con ellos, ellos también pecaban, y el pecado de ellos era mucho más pecaminoso que los pecados de los gentiles, en el sentido de que ellos habían recibido conocimiento de Dios, luz de Dios. Así que ellos pecaban, y su pecado era más grave porque pecaban contra el conocimiento que Dios les había dado a ellos. Porque todos hemos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, tanto los israelitas, los judíos como también los gentiles. Por eso Pablo se incluye así e incluye al pueblo de Dios, diciendo: en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era la condición y posición en la cual nosotros estábamos. Sin Dios, porque no conocíamos a Dios, sin fe y sin ninguna esperanza. Un muerto no puede tener fe, un muerto no puede tener esperanza. Así que estábamos sin Dios porque no conocíamos a Dios. Y estábamos muertos en delitos y pecados, bajo condenación. Y Pablo dice: yo también anduve así como ustedes los gentiles, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vamos a analizar cuál era la condición que teníamos antes de recibir a Cristo, para que podamos entender que estábamos totalmente inhabilitados para creer en Cristo, para recibir a Cristo, para ser salvos. Por eso continuamente Pablo, entre paréntesis, siempre está diciendo: por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Porque la condición nuestra era de tal manera que no podíamos creer. Hay algunos que piensan que ellos tienen el mérito de haber creído en Cristo, y que aquellos que se van a condenar y que mueren sin fe tienen el demérito de no creer en Cristo. Pero la fe, como se declara aquí en este capítulo 2, es un don de Dios, porque nosotros no teníamos fe. La Biblia siempre declara que la fe es un don de Dios, y que una vez concedido ese don, nosotros tenemos la responsabilidad de madurar, de crecer en fe, de perfeccionar esa fe a través de las experiencias buenas y malas que tengamos en la vida,
y a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque la fe viene por oír la palabra del Señor. Entonces Pablo dice que nosotros andábamos en pecado, siguiendo la corriente de este mundo, y pertenecíamos al mundo. Pertenecíamos a un mundo totalmente descarriado, un mundo que ignora a Dios, que no conoce a Dios, un mundo que vive sin tener confianza en Dios, sin fe en Dios, y muertos por los pecados cometidos, bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Y no solamente vivíamos en esa condición de alienación de Dios, de separación de Dios a causa de nuestros pecados, sino que también estábamos bajo la potestad de lo que Pablo llama aquí el príncipe de la potestad del aire. Cuando Jesucristo se le aparece a Pablo en el camino de Damasco y lo llama para predicar el evangelio, le dice: tú vas a predicar a los gentiles, les vas a enseñar quién soy yo, les vas a decir que ellos van a recibir remisión, liberación de pecados, y que van a pasar de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. El Señor, al hablarle a Pablo y al darle la gran comisión, está diciendo que el mundo gentil, que todas las razas, porque a los gentiles todas las razas eran llamados o catalogados como gentiles, excepto el pueblo de Israel. Los israelitas dividían el mundo en dos partes, o sea, en dos grupos. El primer grupo era el pueblo de Israel, que había recibido un trato especial de Dios y había Dios hecho un pacto con ellos. Y el mundo gentil. Y el Señor le dice a Pablo: vas a predicarle a los gentiles. La mayor parte de tu ministerio será predicarle a las diferentes razas que hay en el mundo. Y vas a predicarles diciéndoles que ellos pueden encontrar remisión y perdón de pecados que es en mí, y que van a ser trasladados de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. En el versículo 2 de este libro de Efesios dice que nosotros andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Pertenecíamos al mundo y vivíamos como el mundo vive, en pecado, en maldad, en ignorancia, hechicería, brujerías, fornicaciones, asesinatos, etcétera, etcétera. Así como vive el mundo. Y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que Satanás está actuando en el mundo, en los gentiles, en todas las personas que no conocen a Dios y que no han creído en Cristo como su Señor y Salvador personal. Todo mundo está bajo el maligno. Satanás, que es el padre de la mentira, engaña al mundo entero, a todas las naciones. Y Jesús, cuando comisiona a Pablo, le dice que todos los gentiles que crean en Cristo van a ser trasladados de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Esa era la condición de nosotros, siguiendo la corriente de este mundo y bajo la potestad de Satanás. En el versículo 3, Pablo se incluye entre ese grupo, en lo que éramos nosotros antes. Y el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros, refiriéndose al pueblo de Israel, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás gentiles. Esa es la condición del ser humano. En el libro de Romanos, Pablo trata de explicar y de convencer a las gentes que son pecadores.
Y Pablo acusa a los gentiles de ser pecadores, de haber rechazado a Dios y de vivir en pecados vergonzosos. Pero también incluye al pueblo de Israel y les dice que a pesar de haber recibido la ley, nunca la obedecieron, porque la capacidad del ser humano no le permite obedecer la justicia de Dios por causa de la naturaleza pecaminosa. Pablo está diciendo que ellos vivieron en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Una persona no cristiana está sujeta a los pensamientos pecaminosos y corrompidos. Y es por eso que el pecado opera poderosamente en la vida de aquellos que no han nacido de nuevo. Y Pablo dice que esa era la condición no solamente de los gentiles, sino también del pueblo de Israel. Aunque los israelitas, a causa de la ley y de mandamientos específicos recibidos de parte de Dios, eran diferentes a los gentiles, pero también pecaminosos. Basta con que leamos el Antiguo Testamento para darnos cuenta de cómo Dios una y otra vez tuvo que juzgar y castigar y disciplinar al pueblo de Israel cuando pecaban contra Dios. Y también cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos que Pablo dice que por las obras de la ley el ser humano no puede ser justificado delante de Dios. Así que es por gracia, por gracia. Por eso Pablo está constantemente diciendo, por gracia sois salvos, por la fe sois salvos, por gracia sois salvos. Entonces dice, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza, me gusta esa palabra porque es muy reveladora, naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. De nacimiento, de naturaleza, ya nacemos pecadores y corrompidos, con la tendencia al mal, y por esa razón éramos hijos de ira. Una expresión que está diciendo que estábamos bajo la ira de Dios, porque el pecado provoca a indignación y a ira a Dios. Los que rehúsan creer en Cristo, dice, están bajo la ira de Dios. Esa era la condición de Pablo, la condición de todo el pueblo de Israel. Recuerdan cómo Pablo iba respirando amenazas a Damasco para capturar, para torturar, para meter en la cárcel, para obligar a blasfemar a los cristianos contra Dios. Ahora Pablo dice que él se incluye, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa palabra, lo mismo que los demás, es como decir, nosotros también, los israelitas, éramos hijos de ira, lo mismo que los gentiles. En el verso 4 ya nos habla de la condición actual. El contraste habla de la identidad, de las bendiciones, de la posición del creyente. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego nos aclara para que entendamos de una vez por todas que la salvación es gratuita por la fe. Es una expresión de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. No por méritos, porque la condición, dice Pablo, de nosotros era sin Dios, sin fe, sin esperanza, bajo la ira de Dios. Por naturaleza no podíamos agradar a Dios porque la carne no agrada a Dios ni tampoco puede.
Así que aunque el pueblo de Israel tenía una religión, aunque el pueblo de Israel tenía un sistema para acercarse a Dios, todos habían pecado y todos estaban bajo la ira de Dios. Entonces Pablo dice, éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Todo lo que se relaciona con la salvación, con el evangelio, con la elección, con la predestinación y con el futuro del creyente es en Cristo. Todo es en Cristo. Por eso dice, juntamente con Cristo. Y por eso Pablo recalca, por gracia sois salvos. Entonces está recalcando el hecho de que estamos en Cristo, unidos a Cristo, y que morimos con Cristo en la cruz para que nuestros pecados fueran expiados. Morimos con Cristo para que nuestra naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, la carne, sea también ejecutado, juzgado en la muerte de Cristo. Y que el viejo hombre fue sepultado juntamente con Cristo cuando Cristo fue sepultado. Y que cuando Cristo resucitó, resucitó la nueva criatura que ahora nosotros somos. Todo es en Cristo, en unión a Cristo. Hay algunas versiones modernas de la Biblia que ya no se pronuncia la palabra en Cristo, sino que se dice que en unión con Cristo. Porque en Cristo significa que estamos unidos a Cristo, identificados con Cristo, en Cristo y Cristo en nosotros. Entonces, estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida en Cristo. Muertos, no vivos. No había forma en que nosotros pudiéramos, por nosotros mismos, creer en Cristo, a no ser de que se nos diera como un don de gracia la fe. El Espíritu Santo obró en nuestros corazones, nos iluminó para entender y comprender el Evangelio y puso fe, porque hay muchos que oyen y no entienden, pero hay algunos que entienden no por mérito propio, sino porque el Espíritu les ilumina, les da sabiduría y disipa las tinieblas de la ignorancia que está en nosotros. Mañana continuaremos hablando de esta posición que ahora nosotros tenemos en Cristo, de los privilegios, de las bendiciones, de la identidad del cristiano, y que Pablo enseña esta identidad haciendo un contraste de lo que nosotros éramos antes. Así que yo lo espero a usted el día de mañana para que continuemos estudiando esta epístola y que Dios nos dé a todos nosotros sabiduría para entender y comprender la herencia y la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta el día de mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.